El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan Ezequiel 21, la espada de Dios. Ezequiel 21, la espada de Dios. Podemos leer este capítulo en el siguiente enlace. https://youtube.b/wso9ifp04 si igual pssvq1-suet-ndf. ¿Una espada de Dios? ¿Por qué tendría Dios una espada? Pensamos que Dios es amor. Él no lucha. Está en contra del asesinato y de la muerte. Cuando leemos Ezequiel capítulo 21 versículo 3, las cosas se ponen peor. Dirás a la tierra de Israel que así ha dicho el Señor: He aquí que yo estoy contra ti. Sacaré mi espada de su vaina y eliminaré de ti al justo y al impío. Bao. Esto es terrible. Dios usará su espada para cortar tanto a justos como a los impíos. No esperábamos que los justos fueran cortados. ¿Qué podría significar esto? Lo primero que tenemos que hacer es identificar lo que la espada simboliza en la Biblia. Luego veremos para qué se usa la espada. ¿Qué simboliza la espada en la Biblia? Hay varios versículos de la Biblia que mencionan la espada. Veremos dos de ellos que se destacan y que identifican lo que simboliza la espada. El primero es Efesios capítulo 6 versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El segundo texto bíblico es Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En ambos versículos vemos que la espada simboliza la palabra de Dios. ¿Por qué se simboliza la palabra de Dios como una espada? Es con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que el cristiano corta su camino a través de todas las circunstancias. Comentario bíblico adventista sobre Efesios capítulo 6 versículo 17. La palabra de Dios es viva, poderosa y aguda, plenamente capaz de cumplir sus propósitos benéficos para la humanidad. Véase Isaías, capítulo 46, versículo 10, capítulo 55, versículos 10 y 11, comentario bíblico adventista sobre Hebreos, capítulo 4, versículo 12. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 16 leemos lo siguiente: tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versión Reina Valera actualizada. Compartimos una cita del comentario bíblico adventista sobre Apocalipsis capítulo 1 versículo 16 sobre el significado de esta espada de doble filo. Juan repite el símbolo, espada de doble filo, en Apocalipsis, capítulo 2 versículos 12 y 16, capítulo 19 versículos 15 y 21, donde, en el sentido de que sale de la boca de Cristo, es la ejecución del castigo divino. Parece mejor entenderla aquí en el mismo sentido, como símbolo de la autoridad de Cristo para juzgar, y especialmente de su poder para ejecutar juicio. Que la espada tenga 2 filos, junto con el hecho de que se dice que está afilada, parece implicar lo incisivo de sus decisiones y la eficacia de sus actos de juicio. Ahora podemos entender lo que ocurre en el capítulo 21 de Ezequiel. El Señor está ejecutando juicio no solo sobre los impíos, sino también sobre los justos. Y Él usará al rey de Babilonia para ejecutar el juicio. ¿Qué significa la espada de Dios para nosotros hoy? En nuestros días, tanto justos como impíos deben pasar por el juicio. De hecho, la primera epístola de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Todos tenemos que ser examinados o juzgados y la palabra de Dios es la base para el juicio. Todos seremos juzgados basados en nuestro amor a Dios. Y si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Juan capítulo 14 versículo 15. En publicaciones anteriores en Facebook y Twitter, X, sobre Ezequiel 6 y 7, escribimos extensamente sobre el juicio de Dios y cómo debemos prepararnos para él. Ver los siguientes enlaces para información adicional. Solo encontramos los de Facebook. Recordando nuestra publicación sobre Ezequiel 20, necesitamos desprendernos de todos los rasgos de carácter que nos estorban en nuestra preparación para heredar la vida eterna y nuestro nuevo hogar. Ver Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. Además de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor, el Espíritu Santo tiene la tarea de limpiarnos de toda maldad. De esta manera,
Cuando nuestro Señor revise nuestro registro criminal durante el juicio, nuestro registro estará limpio porque permitimos que Jesús fuera nuestro abogado en lugar de nuestro juez. Nuestro Señor nos ama más de lo que podemos imaginar. Él vino a este mundo y murió por nosotros para que no tengamos que morir por nuestros pecados. Él ha retrasado su venida para que todos nosotros podamos arrepentirnos y prepararnos para vivir en ese lugar que Él fue a preparar para nosotros. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Véase 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La espada del Señor puede hacer una de dos cosas por nosotros hoy: puede examinar y cortar todos los rasgos de carácter que no reflejan el carácter de Cristo y transformar nuestras vidas por su poder limpiador, o puede actuar como un juicio ejecutivo o punitivo al final de la historia de esta tierra. Nosotros decidimos cuál de los dos filos de la espada se nos aplicará. Bendiciones. Después de vivir unos años en casas alquiladas, después de estar casados unos 5 años, llegó el momento de comprar una casa. Buscamos la mejor casa que pudiéramos adquirir. Tenía que cumplir ciertas especificaciones. Por fin encontramos una. Por desgracia, la perdimos debido a la situación política del país en ese entonces. Sin embargo, seguimos buscando con la esperanza de encontrar algún día la casa de nuestros sueños. Pero adivinen qué. El Señor ya ha buscado por nosotros y nos encontró un hogar. En Ezequiel capítulo 20 verso 6 el Señor declara que Él buscó para nosotros una tierra que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Usted puede decir que esa es la descripción de la tierra prometida para los israelitas. Sí, lo es. Sin embargo, cuando actualizamos la promesa, encontraremos que Jesús nos dio la promesa en Juan capítulo 14 versículos 1 al 3, no se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, se los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes también estén. Además, en Apocalipsis capítulo 21 versículos 9 al 27 nos da una descripción detallada de cómo es físicamente nuestro nuevo hogar. En el verso 18, declara que la ciudad es de oro puro. En el verso 23 dice que la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su luz. Sin embargo, hay ciertos requisitos para que podamos entrar en la ciudad, nuestro nuevo hogar. Requisitos para entrar en nuestro nuevo hogar. Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 establece los dos requisitos básicos para entrar en la ciudad, el nuevo hogar que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Requisito número 1, nada impuro entrará en la ciudad. El versículo 27 dice que jamás entrará en ella nada que sea impuro o hace abominación o mentira. Esto significa que para que entremos en la ciudad debemos ser puros como Dios es puro. Con razón Ezequiel capítulo 20 versículo 7 declara lo siguiente: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mientras fuimos esclavos del pecado, como los israelitas lo fueron en Egipto, adoptamos un estilo de vida que es una abominación a Cristo. Adorábamos ídolos, comíamos cualquier tipo de comida incluso las que eran inmundas, y practicábamos rituales hasta el punto de que el Señor nos llamó inmundos. Ezequiel capítulo 20 versículo 26, versión Reina Valera actualizada. El Señor nos dice en la primera epístola de Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos ser purificados de nuestros pecados antes de que podamos entrar en nuestro nuevo hogar. Requisito número 2, nuestros nombres necesitan estar en el libro de la vida. Nuestros nombres necesitan estar en la escritura de la casa.
Solo aquellos cuyo nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero entrarán a la ciudad. ¿Cómo podemos inscribir nuestros nombres en el libro de la vida? Es fácil, pero al mismo tiempo difícil. Según el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, solo los que han nacido de nuevo pueden ver el reino de Dios. Y el versículo 5 del mismo libro afirma que, a menos que nazcamos de agua y del Espíritu, no entraremos en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo del agua y del Espíritu? ¿Qué significa nacer de nuevo del agua? En pocas palabras, nacer de nuevo del agua es ser bautizado como Jesús fue bautizado, por inmersión. Leemos la siguiente cita del devocional La fe por la cual vivo, nacidos del agua y del Espíritu, 19 de mayo. Cristo ha hecho del bautismo una señal de entrada en su reino espiritual. Él ha hecho de esto una positiva condición con la cual deben cumplir todos los que quieren que se reconozca que están bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el momento de entrar en la vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Han obedecido el mandamiento, salid de en medio de ellos y apartaos. https://m.eguritins.org/m.book/1753.1040 Cuando nos bautizamos, renunciamos a ser hijos de Satanás para convertirnos en hijos de Dios. En la primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 1 leemos lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El versículo 4 afirma que todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la misma epístola capítulo 2 versículo 15 nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En pocas palabras, amamos al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente y creemos en Jesús como Salvador y Señor. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Nacer del Espíritu significa que renunciamos a las riendas de nuestras vidas y permitimos la guía del Espíritu Santo. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Leemos una cita del devocional Recibiréis poder, nacidos de nuevo, 1 de febrero. Dijo Jesús: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3 versículos 3 al 6. Para entrar a su reino Cristo no reconoce como necesaria la pertenencia a ninguna casta, color o nivel social. La admisión no depende de la riqueza o de la superioridad del linaje. Todos los que nacen del Espíritu son súbditos. Es el carácter espiritual lo que Cristo valora. Su reino no es de este mundo, y sus súbditos son los que participan de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y esta gracia les es dada por Dios. Cristo no encuentra a sus súbditos ya preparados para su reino, los hace aptos mediante su poder divino. Jesús es la luz de la vida e infunde su espíritu a los que se dejan atraer con su poder invisible. Al rechazar su servidumbre al pecado, y al entrar en la atmósfera espiritual, pueden captar que han sido el pasatiempo de las tentaciones de Satanás, que han estado bajo su dominio, y que felizmente lograron quebrar el yugo de la concupiscencia de la carne. Satanás hace lo imposible para retenerlos. Los asalta con muchas tentaciones, pero el Espíritu actúa con el propósito de renovar la imagen que Dios creó en ellos. https://m.eguritins.org/book/1772.2418241. Solo tenemos una vida para vivir.
Usemos el tiempo sabiamente permitiendo que el Espíritu Santo nos limpie de toda maldad y nos prepare para nuestro nuevo hogar. Bendiciones.